¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Lo que fueron diseñadas para revelar. Si Jesús hubiera querido ser perfectamente claro, podría haberlo sido. Habló con claridad sobre asuntos prácticos todo el tiempo, cómo tratar a los demás, cómo perdonar, cómo cuidar de los pobres. Pero cuando se trataba de las estructuras más profundas que moldean la vida humana, su lenguaje cambiaba. Se volvía indirecto, simbólico, por capas. Las parábolas no estaban hechas para confundir a la gente. Estaban hechas para filtrar la percepción. Jesús entendía algo esencial sobre la conciencia: la verdad no puede ser forzada dentro de una mente que no está lista para verla. Cuando la información llega antes de que la percepción esté preparada, o se rechaza o se distorsiona. Así que, en lugar de dar explicaciones, él contaba historias que esperaban al oyente. Una parábola no discute, no persuade y no se explica a sí misma. Simplemente presenta una imagen y deja espacio alrededor de ella. Ese espacio no está vacío. Está activo. Invita a que la atención cambie. Le pide al oyente que note, que resuena, que incomoda, que permanece. En ese notar, la conciencia empieza a moverse. Y una vez que la conciencia se mueve, la comprensión llega de manera natural. Por eso Jesús suele decir: el que tiene oídos para oír, oiga. No está insultando a nadie. Está nombrando una realidad: la percepción varía. Dos personas pueden escuchar las mismas palabras y experimentar significados completamente distintos. Las parábolas no son acertijos para resolver. Son espejos. Revelan lo que una persona está lista para reconocer. Cuando Jesús habla de semillas que caen en distintos tipos de suelo, no está dando una lección de agricultura. Está describiendo cómo la conciencia recibe la verdad. Algunas mentes están abarrotadas de ruido. Algunas están endurecidas por el miedo. Algunas son superficiales, entusiastas pero sin raíces. Y algunas están abiertas, pacientes y receptivas. La historia no juzga el suelo. Lo describe. De la misma manera, cuando tradiciones simbólicas posteriores hablan de gobernantes o autoridades, no están introduciendo mitología para el espectáculo. Están nombrando patrones de influencia que operan de manera diferente según la conciencia. Estos patrones gobiernan solo donde pasan desapercibidos. Por eso Jesús rara vez confronta estas fuerzas de forma directa. No discute con ellas. Las expone revelando sus efectos. Él habla al miedo, y el miedo se afloja. Habla a la vergüenza, y la vergüenza se suelta. Habla al control, y el control se debilita. Ver disuelve la dominación. Las parábolas funcionan como lentes. No añaden algo nuevo a la realidad. Te ayudan a notar lo que ya estaba ahí. Considera cuántas veces Jesús describe estados interiores como figuras externas. Un amo, un ladrón, un juez, un pastor, un rey. No son retratos literales. Son metáforas relacionales, maneras de entender cómo opera la influencia dentro de la experiencia humana. Un amo exige. Un pastor guía. Un ladrón distrae. Un rey organiza la lealtad. Cada imagen señala una forma distinta en que la conciencia puede ser gobernada. Aquí es donde el lenguaje simbólico se vuelve esencial. No puedes señalar directamente el miedo mientras alguien todavía se está identificando con él. No puedes nombrar el control mientras todavía se siente como responsabilidad. Pero puedes describirlo en una historia. Y cuando la historia aterriza, el reconocimiento ocurre en silencio. Ese reconocimiento es lo que Jesús quiere decir con ver. Ver no es añadir información. Ver es restar ilusión. Y la ilusión no desaparece por medio de argumentos. Se disuelve por medio de la conciencia. Por eso Jesús a menudo se niega a explicar sus parábolas. Cuando los discípulos le preguntan por qué habla de esa manera, Él les dice algo que suena casi duro, pero que es profundamente honesto: algunas personas no están listas para ver. No porque sean incapaces, sino porque ver requiere rendición. Para ver con claridad, tienes que aflojar el agarre sobre los marcos que te hacen sentir seguro. Las parábolas sortean esas defensas. Se deslizan más allá de la necesidad de la mente de controlar el significado y le hablan directamente a la percepción. Permiten que la verdad llegue sin confrontación. Por eso las parábolas se sienten vivas a través de los siglos. No están atadas a una sola situación histórica. Describen estructuras de conciencia que se repiten donde quiera que los humanos sean humanos.
Cuando el lenguaje simbólico posterior habla de gobernantes ocultos o poderes invisibles, está continuando esta misma tradición. Está dando forma a las fuerzas que gobiernan el pensamiento, la emoción y el comportamiento cuando la conciencia está ausente. Jesús no invita a la gente a cazar estas fuerzas. Los invita a superarlas. No enseña vigilancia como paranoia. La enseña como presencia. Velad, dice. Manténganse despiertos. No porque el peligro esté en todas partes, sino porque la conciencia es rara. Y una vez que la conciencia se vuelve estable, las fuerzas que dependían de la ceguera pierden su dominio. No son derrotadas por el conflicto. Se vuelven irrelevantes por la claridad. Este es el propósito más profundo de las parábolas. No son lecciones morales. Son entrenamiento en percepción. Enseñan a las personas a notar, a permanecer atentas, a reconocer que las está moldeando sin su consentimiento. Y este entrenamiento no es abstracto. Es intensamente práctico. Afecta cómo respondes al miedo, cómo te relacionas con la autoridad, cómo reconoces la manipulación, tanto externa como interna. Una vez que entiendes esto, surge un patrón. Jesús no está ofreciendo conocimiento secreto. Está ofreciendo una manera de ver con claridad en un mundo que se beneficia de la ceguera. Y esa manera de ver siempre comienza del mismo modo, notando a que ya estás obedeciendo. El significado de gobernantes y poderes. ¿A qué estaba apuntando el lenguaje simbólico? Cuando los primeros seguidores de Jesús, y más tarde tradiciones simbólicas influidas por el idioma griego, usaron palabras como gobernantes, poderes o autoridades, no estaban inventando una mitología oculta. Estaban buscando un lenguaje lo bastante fuerte para describir algo que la gente sentía cada día, pero le costaba explicar. La palabra griega archon simplemente significa el que gobierna. No implica cuernos, alas ni formas monstruosas. Implica gobierno, control, dirección, influencia. Lo que Jesús y más tarde escritores simbólicos estaban señalando era la realidad de que los seres humanos son moldeados por fuerzas que no se anuncian. Fuerzas que no se sienten ajenas. Fuerzas que hablan con tu propia voz. Miedo que suena como razón. Vergüenza que suena como conciencia. Control que suena como responsabilidad. No son enemigos externos que invaden desde fuera. Son patrones internalizados que ganan autoridad cuando no se cuestionan. Por eso el lenguaje simbólico habla de poderes de esta era. Estas fuerzas no son eternas. Son históricas, psicológicas y culturales. Surgen en contextos particulares, moldean el comportamiento por un tiempo, y luego se disuelven cuando la conciencia las supera. Jesús nunca trata estas fuerzas como definitivas. Las trata como gobernantes temporales, reales en su influencia, pero frágiles en su fundamento. Lo que les da poder no es la fuerza. Es la invisibilidad. Mientras una persona crea que sus pensamientos son simplemente quien es, esos pensamientos gobiernan sin ser cuestionados. Mientras el miedo se sienta como sabiduría, dirige el comportamiento sin resistencia. Mientras la vergüenza se sienta como moralidad, impone obediencia sin cadenas. Por eso Jesús aborda de manera constante la percepción antes que el comportamiento. No comienza diciéndole a la gente qué hacer. Comienza ayudándola a ver de otra manera. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Esa frase no es corrección. Es reencuadre. Él está exponiendo cómo interpretaciones heredadas, culturales, religiosas, psicológicas, moldean la realidad. Estas interpretaciones funcionan como autoridades invisibles. Gobiernan definiendo qué es posible, qué es aceptable, qué es peligroso. Nombrarlas simbólicamente como gobernantes no es exageración. Es exactitud. Organizan el pensamiento. Ordenan la emoción. Dictan la reacción. Y como cualquier gobernante, permanecen en el poder solo mientras su legitimidad no sea cuestionada. Aquí es donde el lenguaje simbólico se vuelve esencial. No puedes confrontar directamente un patrón con el que todavía estás identificado. Pero puedes externalizarlo simbólicamente. Puedes nombrarlo como algo que actúa sobre ti en lugar de algo que eres tú. Ese nombrar crea distancia. La distancia crea elección. La elección crea libertad. Por eso tradiciones simbólicas posteriores hablaron de ver a los gobernantes. No como un acto de visión sobrenatural, sino como un acto de discernimiento. Ver a un gobernante es reconocer su operación. Notar cuando el miedo está hablando.
Notar cuando el ego se está defendiendo. Notar cuando el control se disfraza de cuidado. Una vez notadas, estas fuerzas pierden su autoridad. Puede que todavía aparezcan. Puede que todavía hablen. Pero ya no mandan. Jesús describe este momento repetidamente, aunque nunca en lenguaje técnico. Lo llama libertad. Lo llama verdad. Lo llama luz. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, en este sentido, no es información. Es percepción precisa. No eres libre por aprender sobre gobernantes. Eres libre por reconocer cuando están operando. Por eso Jesús no enseña a la gente a pelear contra la oscuridad. Enseña a traer luz. La oscuridad no es algo que combatir. Es la ausencia de ver. Cuando la luz llega, la oscuridad no tiene dónde sostenerse. Tradiciones simbólicas que más tarde hablaron de Archons intentaban preservar esta comprensión en un mundo cada vez más dominado por sistemas políticos, económicos, religiosos, que se beneficiaban de la obediencia inconsciente. El lenguaje puede sonar dramático, pero la experiencia que describe es profundamente ordinaria. Todos saben lo que se siente actuar en contra del propio bienestar porque el miedo sonó convincente. Todos saben lo que se siente quedarse en silencio porque la vergüenza se sintió autoritativa. Todos saben lo que se siente cumplir expectativas que drenan la vida en lugar de sostenerla. No son fracasos morales. Son fracasos perceptivos. La enseñanza de Jesús no avergüenza a la gente por ser gobernada. La invita a despertar. ¿Por qué os preocupáis? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no entendéis? No son acusaciones. Son invitaciones a mirar otra vez. Y aquí es donde la idea de ver se vuelve central. Ver no es místico. Es honesto. Es el momento en que notas que un pensamiento no es un hecho, que un sentimiento no es una orden, que un patrón no es tu identidad. Cuando eso ocurre, el gobernante pierde su trono. No se requiere ningún ritual. No se libra ninguna batalla. No se domina ninguna técnica. La conciencia, por sí sola, disuelve la dominación. Por eso el camino de Jesús es tan silencioso, y tan peligroso para sistemas construidos sobre el control. No reemplaza a un gobernante por otro. Elimina la ilusión de que los gobernantes son necesarios en absoluto. El reino de Dios está entre vosotros. No después. No en otro lugar. Ahora. Ese reino no llega por la fuerza. Llega por la vista. Y una vez que la vista comienza a estabilizarse, sucede algo notable. El mundo no cambia, pero tu relación con él sí. Lo que antes te controlaba ahora se revela. Lo que antes se sentía inevitable ahora se siente opcional. Lo que antes gobernaba ahora espera permiso. Este es el comienzo de la libertad, no como rebelión, sino como claridad. Y la claridad, una vez que llega, tiene un impulso propio. Conciencia, no visión. Una de las tragedias silenciosas del lenguaje religioso es lo fácilmente que se malinterpreta cuando se toma al pie de la letra. Palabras destinadas a señalar hacia adentro son arrastradas hacia afuera. Metáforas destinadas a despertar la conciencia se convierten en espectáculo. Y en ningún lugar esto es más evidente que en la manera en que la gente interpreta las constantes referencias de Jesús a ver. Una y otra vez, él habla a personas que pueden ver físicamente perfectamente bien y, sin embargo, insisten que están ciegas. Habla a multitudes que oyen cada palabra y, sin embargo, les dice que son sordas. A veces sana la ceguera física, pero esos momentos nunca son el centro de la historia. Son señales que apuntan a algo más profundo. Jesús no está obsesionado con la vista. Está obsesionado con la percepción. Cuando dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, no está felicitando a la biología. Está nombrando un cambio en la conciencia. Está señalando el momento en que una persona deja de ser gobernada inconscientemente por patrones heredados y comienza a notar qué es lo que realmente la está moldeando. Ver, en la enseñanza de Jesús, no es una capacidad que adquieres. Es una condición que recuperas. Los niños ven de manera natural. Notan sin interpretar. Responden sin filtrar todo a través del miedo, la identidad o el control. Con el tiempo, esa apertura se cubre de explicaciones, expectativas y reglas. Eventualmente, la percepción se llena. Lo que antes se sentía obvio ahora se siente distante. Jesús apunta repetidamente de vuelta a esa claridad original.
Si no os volvéis y os hacéis como niños. No está romantizando la inocencia. Está describiendo la conciencia no mediada. La capacidad de ver sin categorizar de inmediato, de sentir sin defenderse de inmediato, de notar sin obedecer de inmediato la voz del miedo. Por eso el llamado de Jesús a ver siempre va acompañado de un llamado a velar o mantenerse despiertos. No son estados pasivos. Requieren atención, presencia, disposición a permanecer con la experiencia en lugar de escapar hacia la interpretación. La mayoría de las personas no se da cuenta de lo rara vez que realmente está presente. Los pensamientos narran sin parar. Las emociones tiran de la atención hacia la memoria o la anticipación. El condicionamiento social suministra reacciones automáticas. Y en medio de todo esto, la conciencia queda enterrada. La vida sucede, pero no hay nadie realmente ahí para notarla. Jesús interrumpe ese piloto automático. Cuenta historias que ralentizan la mente. Hace preguntas que rompen la certeza. Se niega a dar respuestas directas que permitirían a la gente dejar de mirar. Su estilo de enseñanza no es eficiente. Es intencional. Ver requiere espacio. Aquí es donde el lenguaje simbólico posterior sobre aprender a ver se malinterpreta. Nunca se trató de desbloquear una capacidad sensorial oculta. Se trató de aprender a sostener la conciencia lo suficiente como para notar lo que normalmente corre sin ser visto. El miedo no se siente como miedo cuando no se cuestiona, se siente como cautela. El control no se siente como dominación, se siente como responsabilidad. Estas fuerzas solo se revelan una vez que la conciencia se separa de ellas. Y esa separación es lo que Jesús llama vista. Por eso él suele decir cosas como, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Está llamando la atención sobre el hecho de que la mayor parte de lo que gobierna a las personas sucede por debajo de la conciencia. Los pensamientos surgen, las decisiones siguen, y nadie se detiene a preguntar de dónde vino el impulso. Ver comienza cuando haces esa pregunta. No agresivamente, no con sospecha, sino honestamente. ¿Qué me está moviendo ahora mismo? ¿A qué estoy reaccionando? ¿Qué tengo miedo de perder? Estas preguntas no son juicios morales. Son indagaciones perceptivas. Y cuando se hacen con suavidad, abren espacio. Ese espacio es donde los gobernantes simbólicos se vuelven visibles, no como seres, sino como patrones. Empiezas a notar cómo ciertos pensamientos siempre aparecen en ciertas situaciones, cómo determinadas emociones surgen de manera predecible, cómo las mismas voces internas se repiten en distintos contextos. Una vez notadas, ya no son absolutas. Pueden seguir apareciendo, pero pierden su autoridad para mandar obediencia inmediata. Puedes escuchar sin cumplir. Puedes sentir sin ser abrumado. Puedes pensar sin ser arrastrado. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando dice que la verdad hace libre a la gente. La verdad no es una doctrina. Es ver con precisión. Y ver con precisión no requiere esfuerzo. Requiere honestidad. La disposición a notar lo que realmente está pasando en lugar de lo que quisieras que estuviera pasando. Por eso Jesús nunca avergüenza a la gente por la ceguera. Entiende lo fácil que es ser gobernado por lo que no puedes ver. Su frustración se reserva para quienes se niegan a mirar, quienes se aferran a la certeza porque la incertidumbre se siente amenazante. Ver desestabiliza la falsa seguridad. Disuelve identidades construidas sobre el miedo. Expone ilusiones que antes se sentían protectoras. Y eso puede ser inquietante. Por eso el mensaje de Jesús produce reacciones tan distintas. Algunas personas sienten alivio, otras se sienten amenazadas, algunas se sienten despertadas, otras se sienten expuestas. La diferencia no es inteligencia ni moralidad. Es disposición. Ver no se puede forzar. Solo se puede invitar. Y una vez invitado, se despliega gradualmente. La conciencia no llega toda a la vez. Se profundiza capa por capa. Cada capa revela un nuevo grado de libertad, no de responsabilidad, sino de obediencia inconsciente. Este es el sentido en que la enseñanza de Jesús es peligrosa. No porque fomente la rebelión, sino porque disuelve la obediencia inconsciente. Las personas que ven con claridad no son fácilmente manipuladas. No responden de manera predecible al miedo. No entregan su agencia a voces que prometen seguridad a cambio de sumisión. Ver devuelve la elección. Y una vez que la elección regresa, los gobernantes simbólicos pierden su agarre.
Ya no pueden esconderse detrás de la invisibilidad. Ya no pueden disfrazarse de inevitabilidad. Esto no es un logro místico. Es una capacidad humana. Una que Jesús asumía que sus seguidores podían aprender. Y este aprendizaje no sucede solo por instrucción. Sucede por práctica, por volver una y otra vez a la presencia, a la atención, al notar honestamente. Lo cual nos lleva a una pregunta crucial. Si ver es conciencia, si la libertad comienza con notar, entonces, ¿por qué tantas personas se resisten?